Vamos a hacer un ejercicio para darnos cuenta qué es lo que no estamos aceptando. Cada vez que tengas angustia, celos, ira, mal genio o un estado depresivo, cada vez que tengas estrés, vas a preguntarte qué es lo que no estás aceptando. Ante esa situación y por lo tanto has perdido la paz interior. Todo eso lo vas a anotar en un cuaderno personal, no tienes que mostrárselo a nadie. Un ejemplo de la lista podría ser: no encuentro paz en mi interior porque el dinero no me alcanza. No estoy aceptando que podría vivir de otra manera más reducida, que no puedo o no quiero bajar el estatus, que la función que estoy haciendo muy probablemente no es la mía, que quiero trabajar sobre los destinos de los demás, en lugar de trabajar sobre los míos. Por ejemplo, si tengo malestar físico o una enfermedad, no estoy aceptando que lo que me impide ser feliz no está en mi cuerpo, sino en mi mente. Y no soy capaz de curarme porque sencillamente necesito la enfermedad como parte de mi proceso de aprendizaje espiritual. Todo esto que no aceptas, anótalo en ese cuaderno durante un mes. Ponle de título al cuaderno: lo que yo no acepto. Luego de ese mes, inaugura otro cuaderno y ponle de título: lo que yo ya tengo aceptado. Y en ese cuaderno anota todo lo que vas reconociendo que ya has aceptado porque no tienes miedo. Ya no te genera angustia. Recuerda, cuando yo no puedo aceptar algo, no puedo sentir disfrute, no puedo sentir satisfacción. Si no soy capaz de disfrutar algo, es porque hay algo que no acepto. Todo aquello que eres capaz de disfrutar es porque ya lo tienes aceptado. Aquello que te trae paz, alegría, entusiasmo y sube tu energía para la acción está relacionado directamente con lo que tú ya tienes aceptado, con lo que ya tienes comprendido. Si yo disfruto mi casa, es porque ya tengo aceptada que esa es la casa perfecta para mí. Si yo me quejo de mi casa, es porque no la tengo aceptada. Si disfruto mi pareja y ella conmigo, es porque tengo aceptada que es la persona perfecta. Pero si no la he aceptado y me estoy quejando de mi pareja, entonces yo tengo sufrimiento porque yo no la acepto. La persona con capacidad de aceptación es la persona que es capaz de ser feliz por sí misma. Pero cuando no acepto algo, me hago correspondiente con aprenderlo. Y ese es el lugar perfecto para eso. O la persona perfecta para eso. En una ocasión un maestro iba caminando con su discípulo y éste le dijo: «Maestro, yo admiro tanto la paz que usted tiene. Yo veo que en todas las situaciones que van transcurriendo a lo largo del camino, yo me afecto con ellas, pero usted no. Enséñeme a hacer eso que me parece tan lindo». El maestro lo miró y no le contestó. Siguieron caminando y de pronto el maestro vio una alcantarilla destapada y empujó a su discípulo dentro de ella. El maestro se asomó sonriente y miró al discípulo y le dijo: «¿Cómo te sientes?». Y el discípulo le dijo: «Horrible, esto es horroroso, sáqueme de aquí». Entonces el maestro le dijo: «Tú me acabas de hacer una pregunta, te la estoy respondiendo. Cuando seas capaz de sentirte feliz ahí abajo, estás listo para tener paz imperturbable». Yo no puedo enseñar lo que no sé
y no puedo dar lo que no tengo. Pero el ego nos engaña, nos dice que se preocupa por los demás y dice, yo quiero trabajar para solucionarle los problemas a otros, pero resulta que yo no he podido solucionar los míos. Si yo no he podido solucionar mis problemas, ¿qué le puedo yo ofrecer a los demás? Les voy a ofrecer mis limitaciones, mis problemas y mi ignorancia. Para poder servir a los demás, necesito de dos herramientas: saber cómo y tener con qué. Si yo no he solucionado mis problemas personales, yo no tengo cómo porque no sé. No tengo con qué porque no sé cómo hacerlo. Si aspiramos a servirles a los demás, no desde el ego, sino desde el amor, lo primero que necesitamos es solucionar nuestro problema personal. Mientras no lo hayamos hecho, somos un peligro para los demás porque estamos pensando que los demás tienen que hacerme feliz y producirme satisfacción. Y si no lo hacen, me desilusiono de ellos y los agredo. Mientras yo sufro, no sé cómo ser feliz. Y si no sé cómo ser feliz, ¿tú qué crees que le puedes ofrecer al otro? El ego trata de hacer lo que no sabe y se siente bueno y dice, hay que darles a los pobres, hay que ayudar a los demás, hay que ser solidario. Y se siente bueno y no tiene ni idea de cómo se hace eso. Si estoy confundido, confundo a los demás. Por eso es mejor quedarme callado. Si no tengo nada que ofrecer, entonces tengo mucho para pedir y no soy un apoyo sino una carga. Si hacemos relaciones siendo cargas para los demás, esas relaciones no van a durar mucho. Necesitamos ser complementos para los demás y que los demás sean complementos para nosotros. Una persona con felicidad, con amor, es capaz de compartir su felicidad y su amor con otros. Una persona sin amor comparte sus limitaciones y genera toda clase de conflictos. Entonces, ¿por dónde tengo que comenzar a trabajar? Por mí mismo. Ese es el punto de comienzo de todo. Cuando soy libre mentalmente, estoy listo para amar. Y para poder hacer eso necesito aceptar todas las situaciones a mi alrededor. Y para poder aceptarlas necesito comprenderlas. Es todo un trabajo. Necesito comprender que todo lo que sucede es perfecto porque responde a un diseño pedagógico necesario para la evolución de la conciencia. Y si tú tienes paz interior y no estás sufriendo ante ninguna cosa, las personas que sufren a tu alrededor no pueden comprender la razón del por qué tú no sufres ante algo que para ellos es un drama. No lo pueden entender porque no tienen la información para entenderlo. Y si tú les dices, esto no tiene importancia, o ustedes, ¿de qué se quejan? Los demás te van a agredir diciendo, eres un insensible, eres malo, eres un descorazonado. Por eso, pase lo que pase, necesitas que no se note que tú tienes paz. Que tengas paz pero que no se note. Si yo no acepto la realidad de los demás, estoy tratando de impedir sus experiencias. Si yo reconozco que experimento un rechazo a la vida, lo que no estoy aceptando es la oportunidad de aprendizaje que ofrecen las dificultades. Si yo soy sobreprotector, lo que no estoy aceptando es la experiencia de destino y misión que trae cada persona. Si soy muy perfeccionista, lo que no estoy aceptando es que existen diferentes formas de organización y manejo. Si yo experimento preocupación,
Lo que no estoy aceptando es que puedo perder algo que ya no necesito. Si yo soy fanático, lo que no estoy aceptando son otras formas, caminos, creencias, opciones diferentes a las mías. Si yo tengo mal genio, lo que no estoy aceptando es lo que otros hacen o dicen o lo que está sucediendo. Si yo tengo muchas ganas de condenar, lo que no estoy aceptando son los comportamientos y actitudes diferentes a los míos. Si yo experimento rebeldía, lo que no estoy aceptando es la necesidad de adaptarme al medio que me corresponde. Si yo experimento angustia, lo que no estoy aceptando es que perdiendo algo puedo vivir de otra manera. Si yo experimento tristeza, lo que no estoy aceptando es la experiencia y comportamientos de otros. Si yo experimento ganas de criticar, lo que no estoy aceptando son las costumbres, ideas y decisiones de los demás. Si yo experimento rencor, lo que no estoy aceptando es que los demás no tienen la culpa de mis propias experiencias. Si yo experimento ganas de juzgar, lo que no estoy aceptando es que cada quien hace lo que le corresponde con lo mejor que sabe. Si yo experimento apegos, lo que no estoy aceptando es que nada ni nadie me pertenece y que siempre tengo todo lo necesario. Si yo experimento estrés, lo que no estoy aceptando es que las cosas pueden salir de otra manera y solo doy lo que puedo. Si yo experimento miedo, lo que no estoy aceptando es la posibilidad de perder lo que tengo o de no lograr lo que quiero. Si yo experimento celos, lo que no estoy aceptando es que no soy dueño de nadie y que solo el amor puede unirnos. Si yo experimento culpa, lo que no estoy aceptando es que yo no tengo la culpa de las experiencias de los demás. Si yo experimento enfermedad, lo que no estoy aceptando es que el problema no está en mi cuerpo, sino en mi mente.